Dios a través de la historia. Y esta tarde nos vamos a concentrar en el versículo 31 del capítulo 11, en donde se menciona a una mujer muy peculiar llamada Rahab. Y cada vez que se menciona a Rahab, también se le describe de una manera sin fallar. Siempre que se menciona a Rahab, se menciona el hecho de que ella era una ramera. Es conocida como Rahab, no simplemente Rahab, Rahab la ramera. Obviamente el texto quiere dejar marcado el hecho de que él alcanza a todo tipo de personas, incluyendo las rameras. Por supuesto, esto es solamente representativo de otro sinnúmero de pecados y de condiciones perversas del alma humana. Dice la Biblia que al Señor Jesucristo lo acusaban de ser amigo de publicanos y de rameras. Así describían a Cristo sus enemigos. Y efectivamente él era amigo de publicanos y de rameras. No para seguir la corriente que ellos dictaban, sino para transformarlos, para cambiarlos, para hacer en ellos su obra. Él es amigo de los pecadores. Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y Pablo agrega, de los cuales yo soy el primero. Perseguidor e injuriador. El apóstol Pablo era prácticamente, podríamos decir, un asesino. Porque aunque él con sus manos, no sabemos si él alguna vez con sus propias manos, él mató a algún cristiano. Sin embargo, él tenía el poder y la autoridad para autorizar que los capturaran e incluso que los mataran. Así que él era blasfemo, perseguidor e injuriador. Así se describe Pablo, como blasfemo, perseguidor e injuriador. Esta mujer de nuestro pasaje, Rahab, nos hace recordar a otros personajes de la Biblia, como la mujer samaritana, por ejemplo. La mujer samaritana no es descrita como una ramera, pero el Señor Jesucristo puso en evidencia que era una mujer de moral cuestionable, absolutamente cuestionable, y una vida fracasada. El Señor le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y era una mujer contenciosa, era una mujer que no se quedaba callada, siempre tenía respuesta. Ella tuvo respuesta para Cristo y entró en una conversación contenciosa con Cristo. Una mujer mundana, mujer samaritana. Rahab era una ramera, la mujer samaritana era una mujer de mala reputación. O podemos pensar también en Ruth. Hay un libro que se llama Ruth en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ruth era una mujer pagana, era una moabita. No conocía nada de Dios. Los moabitas lo que adoraban eran dioses falsos, dioses abominables. Sacrificaban niños, mataban a los niños, como lo hacen ahora. Gracias a Dios, la Corte Suprema emitió una ley que va a limitar ese crimen del aborto que tanto ha dominado nuestra sociedad durante tantos años. Y gracias a Dios, el Señor usó a esos jueces conservadores que nuestro expresidente estableció para que hoy ellos invalidaran esa ley cruel, asesina del aborto. Bueno, los paganos, especialmente de los días de Ruth y de Moab, ellos hacían prácticamente lo mismo. Bueno, era peor realmente, porque ellos tomaban a los niños ya nacidos y los presentaban a sus dioses, los sacrificaban. Esa era la manera en que ellos calmaban a sus dioses. Y Ruth era de esa cultura, de esa sociedad, pero se convirtió. Ella no quiso abandonar a su suegra, Noemí. Cuando su suegra Noemí le dice, Ruth, regrésate con tu familia, regrésate con tus padres, regrésate a tu tierra, yo no tengo nada que ofrecerte. Ruth le dice, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, donde tú murieres moriré.
donde vivieres, viviré, donde murieres, moriré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Ruth se convirtió al Señor y adoptó a Israel como su nación. Bueno, la mujer samaritana y Ruth son un caso similar al de Rahab la ramera. También tenemos a María Magdalena. La Biblia dice que de María Magdalena salieron 7 demonios. Probablemente esa era la misma mujer que llegó a enjugar, a mojar los pies del Señor Jesucristo con sus lágrimas y a enjugarlos con su cabello, y que la criticaban aún los mismos discípulos porque no comprendían, hermano, la intensidad del amor de aquella mujer, cómo el Señor la había perdonado, cómo el Señor la había rescatado del pecado, y ella estaba agradecida al Señor. Le dicen: ¿saben por qué esta mujer hace esto? Porque ella me ama, porque sus pecados le hacían perdonados, porque era una gran pecadora y ha sido perdonado, y al que más se le perdona, más ama. Y saben ustedes que mucha de la frialdad, de esa superficialidad de nuestro cristianismo, es porque no nos damos cuenta de cuán pecadores, cuán indignos, cuán miserables somos. Venimos a la iglesia y venimos con una actitud de que, bueno, sí, somos pecadores, pero todo el mundo es pecador, yo igual soy como ellos, pero no sentimos nuestro pecado, no nos damos cuenta de nuestro propio pecado. Y sin duda el hecho de que a Rahab siempre se le mencione como la ramera es porque esta mujer estaba consciente de su condición, de su indignidad. Y sin embargo, aquella fe que el Espíritu Santo puso en su corazón le permitió a ella llegar a ser lo que hoy es para nosotros, lo que ha sido en la historia de la redención. Muy bien, vamos a concentrarnos en el versículo 31 del capítulo 11 del libro de Hebreos, y dice de la siguiente manera: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Noten ustedes el contraste que hace el versículo cuando menciona a los desobedientes. ¿Quiénes son los desobedientes? Pues todos los habitantes de Jericó. Y ella obedeció al Dios verdadero, siendo una amorrea, es decir, una pagana, siendo una ramera, siendo una pecadora. Ella no se contó entre los desobedientes, sino que actuó en fe. Y por la fe, dice nuestro versículo, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Ahora, para comprender la sustancia y el mensaje de este versículo, de esta declaración del verso 31, tenemos que remitirnos al capítulo 2 del libro de Josué, en donde se encuentra la historia, la esencia de la historia de Rahab, y también al capítulo 6, en donde se nos relata la derrota de Jericó cuando cayeron los muros, de lo cual hablamos esta mañana. Y lo que encontramos en esos capítulos, hermano, lo podemos resumir de la siguiente manera. Podemos encontrar allí, en primer lugar, la fe de Rahab. ¿En qué consistía la fe de Rahab? ¿Cuál era el contenido de la fe de Rahab? Encontramos también la base de su fe. ¿En qué se basaba la fe de Rahab? ¿Cómo fue que ella llegó a tener esa fe? Y en tercer lugar, encontramos el resultado de su fe, que produjo aquella fe. Así que esas son las tres consideraciones que vamos a hacer. El contenido de la fe, ¿en qué consistía la fe de Rahab? La base, de dónde procedía, cómo surgió esa fe y qué produjo, cuál fue el resultado de la fe de Rahab. Ahora, les invito para que vayamos entonces al capítulo 2 de Josué y leamos algo de la historia de Rahab. Dice el versículo 1: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó,
Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ahora, como lo dijimos esta mañana, el pueblo de Israel estaba a punto de entrar. De hecho, ya habían entrado, se encontraban en la frontera de Canaán, habían atravesado ya el río Jordán, estaban dentro de la tierra de Canaán, pero tenían que tomar posesión de la tierra. Para tomar posesión de la tierra tenían que destruir a todas esas naciones paganas, tenían que pelear una guerra. El libro de Josué es un libro de guerra. Josué era un guerrero, y todo el libro de Josué se trata de guerras contra cada una de esas naciones, para derrotarlas, para destruirlas por juicio divino, usando al pueblo de Israel y a la vez cumpliendo la promesa de darle la tierra. Josué era un pueblo de Israel, tenía que pelear estas guerras, y la primera guerra en la que se enfrascaron de este lado del río, porque del otro lado del río ya habían peleado algunas guerras, pero de este lado del río, ya en la tierra de Canaán, la primera ciudad que encontraron fue la ciudad de Jericó. Y dice el versículo 1 del capítulo 2 que Josué envió a 2 espías secretamente. Los mandó para que reconocieran la tierra, para que reconocieran a Jericó. Y ellos entraron a la ciudad de Jericó secretamente y se escondieron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab. El rey de Jericó, dice el versículo 2, se enteró que había 2 espías. Ellos ya sabían que el pueblo de Israel se había atravesado el río, sabían que venían en camino, y el rey se entera que ha enviado 2 espías, y alguien de sus espías le dice que se encontraban en la casa de Rahab. Así que el verso 2 dice que el rey de Jericó, una vez que se ha enterado que los hombres de los hijos de que estos hombres de los hijos de Israel han venido para espiar, va a la casa de Rahab, y en el versículo 3 leemos: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y ella dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella, dice el verso 6, los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque Rahab está diciendo una mentira acá. Ella le está diciendo al rey: no, estos hombres estuvieron acá, pero ya se fueron. Pero ella los tenía escondidos en su casa, en el terrado. Los había escondido. Y ella dice: sí, ellos estuvieron aquí, pero ya se fueron. No supe de dónde eran. Ella era una mujer que la visitaban hombres, sin duda. Estos eran 2 hombres más. Pero dice el verso 6 que ella los había hecho subir al terrado. De manera que esta mujer se deshizo de los soldados del rey de Jericó. Ahora la pregunta es: pastor, ¿y cómo es eso que esta mujer mintió? Y Dios no la condena por ser mentirosa. Tenemos que recordar, hermanos queridos, que lo que aquí estamos presenciando es una batalla, es una guerra, pero no es la guerra de Josué. No es la guerra del pueblo de Israel, es la guerra de Dios. Es Dios peleando su guerra. Son las guerras de Dios. Y tenemos que tomar en cuenta que lo que esta mujer está haciendo, lo está haciendo para proteger la vida de 2 siervos de Dios y para llevar adelante la obra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Ciertamente no es correcto lo que está haciendo al decir una mentira de esta manera. Sin embargo, ella está peleando, se está poniendo, se está aliando, se está poniendo del lado de este pueblo que pelea las guerras del Señor. Esta mañana hablábamos de que
La estrategia y el plan que usó el pueblo de Israel para derrotar a Jericó no fue la idea de Josué, no fue la idea de nadie, no fue un plan estratégico militar, fue la idea de Dios, la estrategia divina. Lo que ellos tenían que hacer era someterse. Ahora esta mujer usa este recurso para salvar a aquellos hombres. Así que los soldados se van a buscar a los hombres que en realidad estaban escondidos allí. Dice el verso: los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada. Recuerden que la puerta estaba cerrada, bien cerrada, dice la escritura, porque ellos sabían que los israelitas podían venir en contra de ellos. Eran probablemente cerca de 1 millón de hombres de guerra entre los israelitas, poco menos que eso. Así que en el verso 8, del verso 8 en adelante, encontramos el diálogo que tiene la mujer, la ramera con los espías. En el verso 8 dice: antes en ella subió al terrado y les dijo: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ahora noten ustedes, al hablar de la fe de Rahab, aquí está ella expresando qué es lo que ella cree. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella está segura que Dios le va a dar esta tierra a los israelitas. Ella lo sabe. Ella tiene la certeza, la convicción de que Dios, el Dios que prometió a Israel darle esa tierra, se la va a dar. Ella sabe que eso va a suceder. Y se lo dice a los espías en el verso 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. En eso consistía la fe de Rahab. Ese era el contenido en parte de la fe de Rahab. Continúa diciendo: lo sé porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, esta manera de expresarse de Rahab denota también el contenido de su fe. Ella describe a Dios como el Dios que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así es como ella concibe a Dios. Esa es la idea, el concepto que ella tiene de Dios. El Dios creador de los cielos y de la tierra. El Dios soberano que controla lo que sucede en el cielo, controla lo que sucede en la tierra. Ella dice: yo sé que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. O sea, esta mujer está convencida, primero, que Dios va a cumplir su palabra, que Dios va a darle esa tierra a los israelitas. Y está convencida de que este Dios no es un Dios cualquiera, es un Dios único. Es el creador, es el Dios soberano que controla el cielo y la tierra y todo lo que pasa en el cielo y en la tierra. Esa es la convicción de Rahab. Además, ella agrega en el verso número 12 un ruego. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Esa es otra convicción de esta mujer.
Ella no solamente está segura que Dios le va a dar la tierra a los israelitas, no solamente está segura que Dios es soberano, el Dios de los cielos y de la tierra, el creador y el sustentador del universo, sino que además ella está segura que Dios puede salvarla. Así que ella le dice a estos hombres que son siervos del Dios Altísimo: yo os ruego que hagáis misericordia conmigo, con mi padre, con mis hermanos, con mi madre, con mis hermanas, con todo lo que es nuestro, con nuestras vidas, y que salvéis nuestras vidas de la muerte. Este es el contenido de la fe de Rahab. Ella sabe que Dios va a cumplir su promesa y le va a dar la tierra al pueblo. Ella sabe que Dios es Dios soberano. Ella sabe que Dios la puede salvar a ella y a su familia. Era una ramera, era una pagana, era parte del pueblo enemigo de Dios, el pueblo sobre el cual había una sentencia de juicio, pero ella sabe que ella puede ser salva del juicio. Esa es la convicción de esta mujer. Aquella mujer, a pesar de su indignidad, cree que Dios la puede salvar. El Dios que es el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que está a punto de cumplir su promesa al pueblo de Israel, y ella quiere ser salva. Ella no quiere morir. Esta mujer cananea, por cierto, los cananeos eran descendientes de Canaán, el nieto de Noé, cuyo padre era Cam, que fue maldecido por Noé. Noé maldijo a Cam. Y de Cam nació Canaán, y de Canaán descienden todos estos cananeos, incluyendo a los habitantes de Jericó, incluyendo a Rahab la ramera. Esta era gente perversa, idólatra. También ellos se dedicaban a ofrecer sacrificios de niños y adulterio. Probablemente esta mujer, que era una ramera, no lo era solamente a la manera en que nuestra sociedad lo conoce, sino que lo era de una manera religiosa. Las religiones de aquel tiempo envolvían prácticas de ese tipo para apaciguar a sus dioses. Era una cosa abominable, pero ella cree que Dios la puede salvar, que Dios va a cumplir su palabra, que Dios es soberano. Ahora, lo segundo que debemos considerar, hermanos, ¿de dónde saca esta mujer esa fe? ¿Cómo es que ella llegó a esta conclusión? Y eso lo podemos encontrar en el verso número 10. Escuchen lo que ella le dice a los espías en el verso 10. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Hemos oído lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Sehón y Og eran dos reyes poderosos que estaban al otro lado del Jordán. No estaban en la tierra de Canaán, sino antes de entrar a Canaán, al otro lado del Jordán. Y el pueblo de Israel les pidió permiso a estos reyes para pasar por su tierra sin molestarlos, y ellos no quisieron, así que entraron en guerra y los destruyeron. Dos reyes poderosos. Y todos los habitantes de Canaán, incluyendo los habitantes de esta ciudad de Jericó, oyeron y habían oído que Dios había abierto el Mar Rojo. Ellos habían oído esas obras de Dios. Claro, lo que produjo en toda esta gente esas noticias, según lo dice aquí el versículo número 9, es que el temor cayó sobre ellos y estaban desmayando por causa de los israelitas. Tenían miedo porque ellos sabían que este era un
unos poderes especiales que ellos no podían explicar. ¿Cómo era posible que este pueblo hubiese pasado por el mar en seco? ¿Cómo era posible que hubiesen estado en el desierto? ¿Cómo es posible que hubiesen pasado por el río Jordán en seco también? ¿Cuál era la conclusión de los paganos? Pues les dio miedo, dijeron, probablemente estos tienen dioses más poderosos que los nuestros. Pero lo que no tuvieron fue fe. Lo que no tuvieron temor de los israelitas, pero no tuvieron temor de Dios. No se humillaron delante de Dios. No buscaron refugio en ese Dios. No buscaron arrepentimiento. Esta mujer, sí, esta mujer creyó. No solamente tuvo miedo de los israelitas, tuvo miedo de Dios. Y tuvo fe. Por eso dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció. Fe, certeza, certeza de que Dios es el Dios soberano, certeza de que Dios cumple su palabra, certeza de que Dios la podía salvar a ella. ¿Y de dónde salió esa fe? Porque dice en el verso 10, hemos oído, ella escuchó aquella palabra y esa palabra produjo fe en su corazón. Hemos oído que Dios hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros. Hemos oído lo que habéis hecho a los dos reyes al otro lado del Jordán. Hemos oído y sabemos que eso lo hizo Dios, el Dios de los cielos y de la tierra. Y obviamente, hermano, aunque aquí no lo dice, pero ella tenía algún conocimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob y al pueblo de Israel, de que les iba a dar esa tierra como la tierra prometida. Ella de alguna manera lo sabía, aunque aquí no lo dice explícitamente. Pero cuando ella dice, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, eso implica que ella tenía conocimiento de la promesa, del pacto, de la palabra de Dios. Y esa palabra produjo fe. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la predicación, cuando lees la Biblia, Dios te está hablando. Y a través de esa palabra, la fe viene, la fe llega. La simple predicación no produce fe, la simple lectura de la palabra no produce fe, pero la lectura de la palabra y la predicación, si tú escuchas a Dios, si tú inclinas tu corazón, inclinas tu oído, puede producir fe. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Esta mujer escuchó. Dios nos invita a que nosotros escuchemos atentamente lo que Él tiene que decirnos y nos promete que cuando nosotros escuchamos su palabra atentamente, Él va a hacer un pacto con nosotros. Isaías dice en el capítulo número 55, Isaías dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid sin dinero y sin precio, oídme atentamente. O sea, el dinero no produce fe. El dinero no compra la salvación. Pero Dios lo que pide a cambio de dinero, Dios no pide dinero, Dios no pide obras, Dios no pide esfuerzo, Dios no pide religión, Dios pide que oigamos atentamente. Así que el profeta dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y esta mujer había oído atentamente. Dice el profeta, Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Yo voy a hacer con aquellos que inclinen su oído, con aquellos que escuchen atentamente, que vengan a mí y que escuchen. Yo voy a hacer un pacto con ellos, como lo hice con David. Tendré misericordia de ellos, como tuve misericordia de David. Esta mujer inclinó su oído, oyó.
Ella dice, hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo. Hemos oído que ustedes derrotaron a los reyes amorreos del otro lado del Jordán y los destruyeron. Y eso lo hizo el Dios que les prometió esta tierra. Eso lo hizo el Dios que es el Dios en el cielo y en la tierra. Y ese Dios me puede salvar. Ella recibió fe por escuchar, por el testimonio de la verdad, por el testimonio de la palabra de Dios. Hermanos, el testimonio de la Biblia, el testimonio de la palabra de Dios produce fe. Las historias de la Biblia, las promesas de la Biblia, los mandatos de la Biblia, la instrucción de la Escritura, produce fe. Esta mañana hablábamos de la fe que produjo la caída de los muros de Jericó, y la fe en parte consistía en fe en la palabra de Dios y fe en los siervos de Dios. Fe en los siervos de Dios. Esta mujer obtuvo su fe, tenía su fe basada en esa palabra. Ahora, en tercer lugar, vemos cuál fue el resultado de esa fe, que produjo esa fe. ¿Qué pasó en aquella mujer a causa de su fe? En su conversación con los 2 espías, ella les dice en el verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros conmigo. La haréis con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella está pidiendo una señal y está pidiendo ser salva. No solo ella, sino según dice en el verso número 13, que salvaréis también la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas, todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Eso es lo que ella está pidiendo. El resultado es que eventualmente, efectivamente, ella fue salva y toda su familia. Dice el versículo 15, capítulo 2, que entonces ella hizo descender por una cuerda por la ventana, con una cuerda por la ventana a aquellos hombres, porque la casa de ella estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, después os iréis por otro camino, por vuestro camino. Y ellos le respondieron, verso 17, nosotros quedaremos libres de este juramento con que tú nos has juramentado. Y cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si su mano le tocare. El cordón de grana. Aquí la clave era, hermanos, el cordón de grana. Esa era la garantía que esta mujer estaba pidiendo. Ella dice en el verso número 12, me daréis una señal segura. Y la señal segura que le estaban dando a estos hombres era el cordón de grana. Este va a ser la señal segura. El cordón de grana. Tú tienes que poner este cordón de grana en tu casa. Cuando nosotros entremos y comencemos a destruir la ciudad, tú pondrás el cordón de grana y allí estarás tú, tu padre, tu madre, tus hermanas, tus hermanos, todo lo que ustedes tienen, y así serán salvos. Si alguno sale de la casa, nosotros no seremos responsables. Su sangre será sobre su cabeza. El que se salga de ese cordón de grana, el que se salga de esa casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros seremos sin culpa. El caso es que esta mujer, efectivamente, cuando la invasión comenzó, se refugió en la casa, llevó a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su familia,
en aquella casa protegida por el cordón de grana. Esto, hermanos, es muy similar a lo que sucedió cuando el éxodo, cuando los israelitas salieron y el ángel de la muerte llegó a matar a todos los primogénitos. Y la única manera de ser salvo de la muerte de los primogénitos era rociar los dinteles de las casas con la sangre del cordero. En este caso no era sangre, en este caso era un cordel de grana, un cordel rojo. Pero en ambos casos, la sangre del cordero del éxodo y el cordón de grana acá en Jericó apuntan hacia la sangre de Cristo. Apuntan hacia aquella sangre carmesí, aquella sangre roja que nos protege de la condenación, que nos protege de la muerte. El resultado de la fe de esta mujer es que ella fue salva. Vengan al capítulo 6, por favor. Cuando Josué les está dando instrucciones a los israelitas acerca de cómo va a ser la invasión, después de 7 días de estarle dando vueltas a la ciudad, y después de haberle dado 7 vueltas el 7º día, y de haber gritado, y cuando cayeran los muros, Josué le dice al pueblo, verso 15, capítulo 6. Al 7º día se levantarán al despuntar el alba, o se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces solamente dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Hermanos queridos, esta es guerra de Dios. No es nuestra la guerra es de Dios. Nosotros no tenemos por qué afanarnos. Lo que tenemos es que confiar y ser fieles y esperar en Él, invocar su nombre, pregonar su verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Es que no depende de nosotros. Josafat le dijo al pueblo, no temáis ni os amedrentéis por esta multitud tan grande. Bueno, no fue Josafat, fue un profeta que estaba con Josafat cuando invadieron a Josafat, el rey. No temáis ni os amedrentéis por esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. No tendréis que hacer nada. Mirad la salvación del Señor entre vosotros. Es el Señor el que lo hace. Hermanos, esta es la guerra que se pelea sin armas humanas. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero es una guerra real, es una guerra sangrienta, a muerte. Pero ellos no la estaban peleando conforme a la carne, la estaban peleando en obediencia a Dios. Y esta mujer pudo distinguir, pudo comprender que esto no era una guerra normal, y se puso del lado del pueblo de Dios, porque creyó la promesa, porque pudo comprender la inmensidad, la soberanía de ese Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, y ella se aferró, ella se refugió y pidió ser salva, y la salvación se encontraba en aquel lienzo de grana, en aquel trapo rojo. Ahí ella se refugió. Dice capítulo 6 de Josué, verso 6, verso 17. Aquí está hablando Josué. Dice, y la ciudad será anatema a Jehová, o sea, la ciudad será maldita, será destruida, rechazada por Dios. La ciudad será anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Solamente Rahab, Josué, dando las instrucciones. Pero claro, eso dependía de que el cordón de grana estuviera allí y que ellos estuvieran dentro de la casa con el cordón de grana. Verso 23. Aquí está relatando lo que sucede en el momento crítico de la invasión. En el verso 23 dice, y los espías entraron
y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Los sacaron. Consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella, pero salvaron a Rahab la ramera y a su familia. Ese fue el resultado de la fe de aquella mujer. Pero no solo eso, hermano. Dios la usa para el avance de su reino. Porque fue a través de la fe de esta mujer. Fue a través de ese acto de guerra. Porque fue un acto de guerra. Cuando ella escondió a estos hombres, arriesgó su vida por esconder a estos hombres. Y enfrentó al rey para proteger la vida de estos hombres, para pelear la guerra de Dios. Dios la usó. Sin esta mujer, el pueblo no entra, hermano. Claro, Dios hubiera conseguido otro medio, pero Dios la quiso usar a ella. No es que todo dependió de ella, pero Dios la usó a ella. Fue un instrumento. Cuando nosotros creemos y actuamos y vivimos por fe, Dios nos usa. Dios te puede usar. No por tu fuerza, no por tus talentos, pero Dios puede usar tus talentos y la fuerza que tengas, sea poca, sea mucha, si vives en fe, si aprendes a vivir en fe y actuar en fe. Por la fe, Rahab la ramera no pereció con los desobedientes, pero además fue un instrumento en las manos del Señor. El resultado de su fe no es que solamente fue salva, sino que ella fue un instrumento para el avance del reino de Dios, para que el pueblo pudiera poseer Jericó. De otra manera, Rahab, hermanos, brilla como una estrella. En la Biblia dice que los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Bueno, esta mujer nos enseña justicia, nos enseña fe a través de su ejemplo, y brilla. Es mencionada de una manera prominente en la Escritura, de la oscuridad del paganismo, del pecado, de su profesión pecaminosa, vergonzosa. Dios la levanta para usarla y que ella sea instrumento en las manos del Señor. Qué maravilla, hermano. Dios te puede usar a ti, Dios me puede usar a mí. Dios te quiere usar. No se necesita mucho. No necesitamos ser prominentes, importantes. Solo necesitamos tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe vivirá. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Y esta mujer tenía fe. Y de esa oscuridad del paganismo, ella salta para aparecer en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, hermanos, aquí en el capítulo 11, donde se habla de todos estos personajes de fe, se les llama héroes de la fe, hicieron cosas heroicas sin duda. Estos personajes de fe solo se mujeres, Sara y Rahab. Sara y Rahab. ¿Por qué el Espíritu Santo quiso mencionar a Rahab? Bueno, vengan ustedes conmigo por favor a Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, leemos en el verso 5, Salmón, es el nombre de un individuo, ¿no? Engendró de Rahab a Booz. Oigan eso, hermano, qué maravilla, qué cosa más maravillosa. Es decir, que Rahab después se casó, encontró un hombre piadoso con el que se casó, se llamaba Salmón, se casó y tuvo un hijo en Israel, tuvo un hijo que se llamaba Booz. Hay un libro que se llama Ruth,
Y Ruth, que era la moabita, de la cual hablamos hace un momento, se casó con Booz, el hijo de Rahab. Eso es providencia de Dios, maravilla de Dios. Esta mujer no se imaginaba lo que estaba pasando. Bueno, dice acá, verso 5 de Mateo, Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth, porque Booz se casó con Ruth. A Obed, tuvo un hijo que se llamaba Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró al rey David. O sea que esta mujer era bisabuela, ¿cómo se le podría decir? No era bisabuela, ¿no? Tatarabuela de David. La tatarabuela de David era Rahab la ramera. Dios la usó su fe. Lo que va a pasar, si tú crees. ¿Quieres vivir en el mundo? ¿Quieres vivir allá en el pecado? Bueno, vive en el pecado. ¿Y qué es lo que vas a producir? ¿Qué frutos vas a producir? El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y esta mujer sembró para el espíritu. Sembró fe. ¿Qué estás sembrando tú en tu vida? ¿Qué es lo que estás sembrando? Tibieza, indiferencia, incredulidad. No hay cosa más abominable, peligrosa y despreciable para Dios que la incredulidad. O esa fe tibia, falsa. Pero esta mujer llegó a ser, hermanos, no solamente llegó a ser la tatarabuela de David, ella llegó a ser un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Está aquí en la genealogía de los antepasados de Cristo, y Rahab la ramera formó parte de la línea genealógica de nuestro Salvador, de nuestro bendito Salvador. Por la fe. Por la fe. Oh, la fe hace maravillas, hermanos. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta mujer creyó. Se convirtió en un instrumento. Santiago también habla de Rahab. Santiago nos dice en el capítulo 2, si ustedes vienen conmigo, por favor. Dice, verso 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago escogió de entre todos los personajes que podía haber mencionado a Abraham y a Rahab para hablar de la fe. A Abraham y a Rahab, porque la fe de Rahab fue la misma fe de Abraham, manifestada en otras circunstancias. Y la fe tuya, si tienes una fe verdadera, es la misma fe de Abraham y la misma fe de Rahab. Es una fe preciosa. Es una fe maravillosa, pura como el oro. Porque el justo por la fe vivirá. Hace un momento Oliver nos hablaba de ese evento en la vida de Martín Lutero, cuando él comprendió que la justicia de la que habla Romanos no es la justicia que demanda juicio y castigo y condenación, sino que él comprendió que la justicia de la que habla Romanos es la justicia que nos justifica por la obediencia y la inocencia de Cristo. Y él creyó, porque el justo por la fe vivirá. Es por fe que somos salvos. Y es por fe que podemos nosotros lograr lo mismo que logró esta mujer, oyendo. Sucedió algo más a raíz de la fe de Rahab.
Si regresamos por favor a Josué capítulo 6. Dice el verso 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y habitó ella, o sea, ella adoptó a Israel como su nación. E Israel la adoptó a ella, y ella entró en el pacto. Encontró a su esposo, a Salmón. Encontró a Salmón, se casó con Salmón. Tuvo a Booz se casó con Ruth. Y así llegó a ser la tatarabuela de David. Llegó a ser parte del pueblo de Dios. Ella hizo lo mismo, como lo mencioné al principio, que hizo Ruth, cuando le dijo a Noemí: no me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, donde quiera que vivieres, viviré, donde quiera que murieres, moriré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Saben, hermanos? Una de las características de un verdadero creyente, de una persona verdaderamente convertida, de una persona que verdaderamente tiene fe, es que adopta al pueblo de Dios como su pueblo. Se integra a la vida del pueblo de Dios. Se integra, se compromete con el pueblo de Dios. No está esperando privilegios para llegar a ser parte de una iglesia. Porque el privilegio ya lo tenemos, somos salvos, tenemos el camino nuevo y vivo, abierto para nosotros. Hemos sido perdonados, ese es el privilegio. Ahora lo que queremos es servir. Lo que queremos es dar fruto, glorificar a Dios, amar al prójimo. Eso queremos. El verdadero creyente, eso es lo que quiera, lo que quiere. Procura, hermano, ser buena tierra como Rahab. Rahab fue buena tierra, la semilla fue sembrada y produjo fruto. Ella dijo: hemos oído lo que Dios ha hecho, y yo lo creo. Y nació fe para ver a Dios en toda su gloria, en su soberanía, para ver las promesas de Dios como algo real, para tener esa certeza de las cosas que se esperan, esa convicción de las cosas que no se ven. Ella la tuvo porque oyó, fue buena tierra. ¿Qué tierra eres tú? ¿Cómo oyes tú la palabra de Dios? Sé buena tierra, donde la palabra produzca fruto, produzca fe, que la palabra te dé entendimiento. Mira cómo la samaritana escuchó a Cristo. Mira cómo Rahab escuchó el testimonio de lo que Dios hizo. Cómo aquello produjo fruto y le dio fe y transformó su conducta y su vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Crezcamos en fe, hermanos. Pero tenemos que oír, aprender a oír con un corazón y con una mente doblegadas. A todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed sin dinero y sin precio vino y leche. Oídme atentamente, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. El énfasis es oír, esa palabra que no regresa vacía, que siempre hace lo que Dios se propone. Esa palabra no te va a fallar, hermano. No te va a fallar, el mundo te va a fallar, tus amigos te va a fallar, tu salud te va a fallar, tu esposo te va a fallar, tu esposa te va a fallar, tu madre, tu padre. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá, decía David. Todo mundo te va a fallar, tarde o temprano, de una o de otra manera, pero Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. ¿Qué mejor cosa puedes hacer en esta tierra que creerle a la palabra de Dios? ¿O crees en ti mismo? ¿Crees en tu trabajo que te lo van a quitar mañana? ¿O en tu salud que te la vas a perder mañana? ¿O en tu inteligencia? Bendito el varón que confía en Jehová,
que espera en el Señor. Rahab nos enseña a escuchar, a creer, a recibir la palabra con gozo, a recibir la palabra como palabra de Dios. También nos enseña, hermano, que no hay límites para la gracia de Dios. Ella era una mujer inmoral, era una mujer perdida, idólatra, abominable, que había nacido en medio de gente abominable y vivía una vida abominable, pero creyó y fue salva. Si Dios pudo salvar a esta ramera, te puede salvar a ti también. Si Dios la pudo transformar y usarla de una manera tan gloriosa, convertirla en un ejemplo de fe, también te puede convertir a ti en un ejemplo de fe. Te quiere convertir en un ejemplo de fe. Dios es un Dios de sorpresas inesperadas. Hace cosas gloriosas con personas inesperadas. 1000 años antes de que Cristo naciera, esta trabajadora sexual, como le llaman ahora, ¿no?, terminó siendo parte de la genealogía de Cristo. Hermanos, los actos de fe van más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Esta mujer nunca se imaginó, nadie se imaginó que lo que ella estaba haciendo en ese momento tendría todas esas repercusiones tan maravillosas. Y que ella llegaría a ser parte no solamente del pueblo de Dios, sino de la historia de la redención por miles de años y ser una antepasado del Señor Jesucristo mismo. Lo que hoy nosotros hacemos, lo que está sucediendo aquí, lo que esta tarde está sucediendo, lo que sucede en esta iglesia, lo que sucede en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros la vivimos en fe, no tiene medida cómo Dios lo puede usar para su gloria. Pero en medio de todo, la clave es refugiarse dentro de esa casa con aquella pieza de grana, en donde nosotros encontramos una representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos refugiarnos en la sangre de Cristo. Esa es nuestra única esperanza. Y ese es el mensaje del libro de Hebreos, y es el mensaje de la fe, es el mensaje del Evangelio. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por el contenido de la fe de esta mujer. Queremos que sea el nuestro también. Queremos creer tus promesas. Queremos entender tu soberanía y que tú nos puedes salvar. Queremos escuchar atentamente, inclinar nuestro oído, nuestro corazón a tu palabra para crecer en fe. Y queremos ver, Señor, los frutos de esa fe. Queremos ser salvos por la fe. Queremos ser usados para tu reino, para el avance de tu reino por la fe. Y vivir en medio de tu pueblo por la fe. Gracias, Padre amado, por todo esto tan maravilloso. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.